Hola chicos, saludos, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto Vargas, yo soy docente de física y matemáticas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerle a mi número de WhatsApp, que ustedes ya lo tienen. Entonces, mucha suerte chicos y vamos a empezar con la clase. Saludos estimados jóvenes, ¿cómo están? Vamos a revisar ahora los conceptos básicos del movimiento rectilíneo y los tipos de movimientos que tenemos en este tema. El movimiento rectilíneo es aquel en el que la trayectoria es una línea recta. Obviamente, como el nombre mismo lo indica, es un movimiento rectilíneo. Nosotros consideramos que el movimiento rectilíneo es algo ideal. Es decir, que el objeto se mueve en una línea recta y no tiene ninguna restricción. Eso es algo que se hace para analizar de manera correcta los movimientos. Tenemos dentro del movimiento rectilíneo el movimiento rectilíneo uniforme. Como se puede ver aquí en la gráfica, en el movimiento rectilíneo uniforme se dan espacios iguales en tiempos iguales. Ustedes pueden ver en esta gráfica que el coche ha recorrido 30 metros en 5 segundos. Luego ha avanzado hasta 60, es decir, 30 metros más en 5 segundos. Luego avanza hasta 90, es decir, 30 metros más igual en 5 segundos, y luego avanza hasta 120 de la misma manera en 5 segundos. Es un movimiento rectilíneo uniforme. Aquí tenemos nosotros la característica especial, movimiento en el que la velocidad es constante. La velocidad siempre va a tener el mismo valor, es decir, siempre avanza la misma distancia en un mismo tiempo. En este movimiento rectilíneo uniforme solo hay una fórmula, la que nos dice que la velocidad es igual a la variación de la distancia dividido para la variación del tiempo. Y en el ejemplo lo tenemos hecho de esa manera. En la figura se logra ver que cada 5 segundos avanza 30 metros. Entonces, para sacar la velocidad, nosotros ponemos la distancia que está recorriendo de manera uniforme, que son 30, 30, 30, ponemos 30. ¿Y cuánto se demora en avanzar esos 30? 5 segundos cada vez, entonces dividido para 5 y tenemos 6 metros sobre segundo. Esa es la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme y es la única fórmula que se utiliza en este caso. Tenemos el movimiento uniformemente variado. Como el nombre indica, en este sí varía. Es un movimiento en el que la velocidad cambia, pero de manera uniforme. Es decir, aumenta cantidades iguales de velocidad en tiempos iguales. Por ejemplo, si un vehículo está corriendo, supongamos, a 20 kilómetros por hora y en un minuto avanza hasta 40 kilómetros por hora. Luego en un minuto avanza hasta 50 kilómetros, hasta 60 kilómetros por hora, etcétera, etcétera. Es decir, avanza la misma cantidad de velocidad en una misma cantidad de tiempo. En este movimiento nosotros ya tenemos la aceleración, porque la aceleración, ¿qué es? Es un cambio de velocidad. Es decir, si la velocidad va cambiando, obviamente tiene que producirse una aceleración. Tenemos nosotros aquí tres fórmulas. La primera fórmula que tenemos aquí es la posición. Nos dice la X es posición. Posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Luego tenemos la fórmula para la velocidad final al cuadrado, que es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por distancia. Y la última fórmula, la fórmula de la aceleración, que es igual a velocidad final menos velocidad sobre tiempo. Esas son las tres fórmulas que se utiliza para este tipo de movimiento, el movimiento uniformemente variado. Vamos a analizar un ejemplo. Tenemos aquí un ejercicio. Nos dice, en 8 segundos, una motocicleta que parte del reposo y marcha con movimiento uniformemente acelerado ha conseguido una velocidad de 72 metros sobre segundo. ¿Qué espacio deberá recorrer para alcanzar una velocidad de 90 metros sobre segundo?
Nos está indicando y nos dice que esta motocicleta parte del reposo. Eso significa que la velocidad inicial vale 0, porque es velocidad inicial en reposo. Y marcha con movimiento uniformemente acelerado. Entonces cuando ya nos da esa indicación, significa que estamos hablando del movimiento uniformemente variado, porque es uniformemente acelerado. Luego nos da una velocidad, dice que llega a 72, entonces eso es como decir una velocidad final primera, velocidad final 1, 72 metros sobre segundo. Pero luego nos pregunta en qué espacio deberá recorrer para alcanzar hasta 90 metros sobre segundo. Entonces esa va a ser nuestra segunda velocidad final. Para este movimiento vamos a regresar a analizar las fórmulas. Nosotros tenemos en las fórmulas que debemos ocupar la aceleración. Por eso calculamos la aceleración en primera instancia para ver cómo es que está acelerando esta motocicleta. Y nosotros ocupamos la fórmula que dice velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Cuál velocidad final? Obviamente la que nos da al principio, porque el tiempo nosotros vamos a ocupar los 8 segundos, que son los que nos da y con los que ha alcanzado los 72. Por eso ponemos velocidad final 72 y la velocidad inicial 0, porque dice que parte del reposo. 72 dividido por 8 a 9 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración. Ahora vamos a calcular el tiempo que tarda en llegar hasta los 72 metros sobre segundo. Ahí en ese caso nosotros la velocidad final vamos a utilizar la cantidad de 90, porque es a la que queremos llegar, y la velocidad inicial va a ser los 72, o podríamos poner el 0 también, no hay problema. Pero si nosotros ponemos el 72, la aceleración igual es 9, y 18 dividido por 9, 2 segundos se ha tardado en alcanzar la velocidad de 90, desde 72 en la que estaba hasta 90. Luego calculamos la distancia que se ha movido hasta llegar a los 72. Por eso nosotros ocupamos la fórmula de la distancia. Posición inicial 0 porque arrancó del reposo, la velocidad inicial 0 también por la misma razón, la aceleración vale 9 y el tiempo 8 segundos que se demoró en llegar hasta los 72. Hacemos los cálculos y tenemos 288 metros que se ha movido en la primera parte. Para la segunda distancia, es decir, para el total de lo que se ha movido, nosotros empezamos con esta distancia que ya se movió de 288. Luego la velocidad inicial con la que empieza a llegar hasta los 90 metros sobre segundo es con 72. El tiempo 2 segundos que ya habíamos calculado. La aceleración 9 y el tiempo los 2 segundos que nosotros estamos poniendo. Y de ahí nos da 450. Esta es la distancia total que se ha movido hasta llegar a los 90 metros sobre segundo. Si nosotros graficamos este movimiento, podemos ver aquí en el plano cartesiano, en el eje X hemos puesto el tiempo. Si ustedes ven, las divisiones están en una escala de medio segundo. Y en el eje Y hemos puesto la velocidad. Las divisiones están de 10 en 10 metros sobre segundo. Una escala para el eje X, una escala para el eje Y. No hay problema, está bien, se puede hacer así. Y ubicamos primero el punto 00. El punto 00 es el reposo. Luego ubicamos el punto de 8 segundos que se ha movido hasta llegar a 72 metros sobre segundo. Es el segundo punto. Y luego ponemos el último que, como dice que se ha demorado 2 segundos más, obviamente llega a 10. Y con eso avanza hasta 90 metros sobre segundo. Y como nos dice el ejercicio mismo que es uniformemente acelerado, es una línea recta. Y este es el gráfico de la velocidad versus tiempo para este ejercicio. Ustedes pueden analizar que solamente utilizamos 3 fórmulas en total. Bueno, para el ejemplo hemos utilizado solo 2. Y de esta misma manera tienen que realizar la tarea del ejercicio que está para esta semana. El ejercicio es similar, tienen que cambiar los datos simplemente, y cualquier duda pueden hacerla al número de WhatsApp que ustedes ya lo tienen. Suerte chicos y hasta luego.